to Beth Ariel Messianic Congregation, and hopefully it'll stay like this, right? Bienvenidos a todos en Beth Ariel. A medida, ustedes vieron las noticias en diciembre, al empezar el mes, en una tienda en New Jersey, vinieron 2 personas a matar a 3 personas, el dueño, un trabajador y el cliente. Ellos tuvieron la policía alrededor de 1 hora discutiendo, pero se mataron ellos mismos. El hombre quería tener como punto de muerte a una escuela que se llamaba Yeshiva, pero fue a una tienda kosher. Y el tirador fue uno que llevaba el manifiesto de protocolo de Hitler, que estaba hablando que matando a los judíos iba a haber un mejor mundo. Es interesante, los asesinos eran parte de un grupo israelita de judíos negros, diciendo que ellos eran los reales judíos, los judíos de piel un poquito más oscura, y no el resto. Podemos decir que cuando la mayoría de los que son judíos, Israel los apoya. Hay una definición bíblica que dice quién es un judío, y esto es de la montaña de Dios. En Apocalipsis capítulo 2:20 dice: yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, y todos aquellos que están blasfemando y diciendo que son judíos y haciendo mal son de la sinagoga de Satán. Simplemente ellos están diciendo que son judíos y no lo son. Judío es una definición para la gente, pero bíblicamente no se puede llegar a ser judío solamente por aquellos nuevos judíos que hablan y creen en Jesús y están creyendo en las profecías del final de los tiempos. Esto es como la iglesia de la Odisea. Y hay más y más denominaciones, y hay gente que dice que es la verdadera Israel, y ellos llegan a ser realmente antisemíticos hacia los otros judíos. Otra vez, estos son las señas de los últimos tiempos. Saben que nuestro Señor está viniendo en cualquier momento. Ahora miremos al estudio de hoy, Segunda de Samuel, capítulo 21. Estamos, a medida que más nos acercamos al final del libro de Samuel, nos encontramos con una multitud de historias de levantamientos y lealtades, de amistad e infidelidades. Así que cuando ustedes leen estas historias, parecen no tener ninguna relación entre unas y otras. También leemos acerca de gigantes en este texto que se levantan contra David, 4 más como Goliat. Todos aparecen uno tras otro, y uno se pregunta por qué todos salen en el momento que estamos leyendo. Y luego tenemos una larga lista de hombres de elección de guerra, con sus nombres y sus rangos, la mayoría de ellos de los cuales nunca hemos oído hablar. Y te preguntas, ¿por qué se nos da esta información justo al final? Y el libro termina de una manera particular, con un censo. Pero no se nos dice la razón de este censo, porque David, y por qué David fue castigado, porque se arrepintió amargamente después de que Dios enviara una plaga que mató a 70,000 personas. Al final, el libro parece dejarnos en el borde de nuestra silla, terminando con un gran signo de interrogación. Sin embargo, esto es algo que nos deja ver el borde de los últimos capítulos. Sin embargo, si ponemos atención a los detalles, hay en sí un movimiento hacia la historia, hacia un punto especial para estar muy satisfecho de esto. Cuando nos damos cuenta que Él tiene la última palabra. La historia de Samuel es en última instancia acerca de la venida de Yeshua y las muchas dificultades que rodearon la vida de sus antepasados y cómo ellos pudieron
confrontar y llevar la semilla. Desde el Génesis, desde el momento que Dios prometió que la semilla de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, hasta que incluso en este momento presente con Israel y hasta la segunda venida, la resistencia a su venida y los intentos de tener los preparativos de su venida, que nunca han sido un éxito. Cuando vamos hacia un logro importante como la venida de Jesús, los ataques aumentan más. De esa manera, quiero decirles, Samuel es como una profecía para hoy, porque Yeshua va a venir muy pronto. Desde el principio del libro de Samuel, hemos visto cómo Ana se lamentó debido a la condición del tabernáculo de Dios, la morada de Jehová, cómo fue bajo las manos de los hijos de Elí. Recuerdan a quienes la Biblia llamó hijos de Belial o hijos del diablo, un término que está regresando aquí entonces. Dios entonces levantó al hombre Samuel, que se hizo cargo del tabernáculo y lo limpió y ungió al verdadero rey de Israel, David. Y desde este momento en adelante hubo incesantes ataques en la persona de David. Simplemente nunca se detuvieron. Mirando hacia atrás, David tuvo una vida muy difícil desde el momento en que fue ungido, porque es el antepasado del Mesías, fue escogido por Dios. Su nombre abre el Nuevo Testamento, pero llevaba muy bien la antorcha. Es aquel que conquistó Jerusalén, la ciudad de Dios, y trasladó el tabernáculo y el arca de la alianza a esta ciudad que eventualmente se convertiría en la ciudad de Dios por la eternidad. Y al final, si miramos más allá, pasando el censo, los gibeonitas, los rebeldes, el libro realmente termina con una gran victoria. Termina con la construcción del altar del sacrificio del templo, el centro, el primer elemento del templo de Dios. El lugar del cual habla del Mesías a sí mismo, el Cordero de Dios que abre el camino a la presencia de Dios en el lugar de los santos. Y tan poderoso es que fue justo al punto en que la plaga se detiene, en el punto donde se encuentra el altar, allí paró. Y no puede ir más allá del altar. Y de repente, una persona, un hombre que viene por primera vez en la segunda de Samuel, en ambos libros de Samuel, el ángel del Señor, un nombre del Mesías a sí mismo. El texto nos dice que estaba allí de pie junto al altar para parar el juicio. Esto nos habla acerca de nuestra salvación. Es alrededor del altar que Salomón construyó el templo. El libro va a terminar con la seguridad de que el altar, el templo, será construido y que el Mesías va a venir. Es un libro victorioso. Mirando hacia atrás, en el libro completo podemos compararlo con un enorme iceberg, donde solo una pequeña parte es visible en la superficie porque hay mucho, mucho más debajo. Leyendo este libro, uno tiene la sensación de que la historia se volcará en cualquier momento, pero si el iceberg es constante es porque la gran masa del volumen está bajo la superficie, lo cual lo mantiene estable. Como la fe del creyente, es como si vamos a derecha o izquierda. Al final, siempre vamos con el Señor. Al final, el lector siente que todo el tiempo estuvo en los brazos de Dios. Empecemos a leer algunas partes del libro que nos llevarán a ver nuestro gran y maravilloso Mesías, que en ese momento termina y se levanta con gran triunfo. Abramos nuestras Biblias en las Escrituras del capítulo 2 de Samuel, versículo 20. Comenzamos con la historia de un levantamiento con un hombre llamado Shiva. Podemos comenzar leyendo el versículo 1 que nos dice que todo lo que necesitamos saber sobre él y sobre la profundidad de su gran revuelta. Y sucedió que había allí un hombre sin valor, cuyo nombre era Shiva, hijo de Bichri, un benjamita. E hizo sonar una trompeta y dijo, no tenemos participación en David, ni tampoco tenemos herencia en el hijo de Jesse. Cada hombre a sus tiendas vaya, oh Israel.
No es un buen principio. El nombre de este hombre es Shiva, como el número 7, que es uno de la integridad y la perfección, pero en la dirección equivocada. El versículo empieza diciéndonos que no vale nada. La palabra que hemos encontrado antes con los dos hijos de Elí, la palabra es Belial. Sin embargo, aquí es diferente. Los hijos de Elí fueron llamados hijos de Belial. Los hijos de Elí fueron llamados Belial. Esta palabra es otro nombre para Satanás. En las escrituras judías así llamamos a Satanás. Es el nombre del líder de las fuerzas oscuras. Esta palabra significa el que devora en el infierno. Esto nos hace recordar el Salmo de David, quien compara a Belial con las cuerdas de Sheol. Cuando las olas de la muerte me rodearon, los torrentes de destrucción, Belial me abrumó, las cuerdas de Sheol me rodearon. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra también. Belial es el nombre del diablo o la oscuridad. Encontramos esto en 2 de Corintios capítulo 6, donde Pablo dice, ¿para qué comunión tiene la rectitud con la anarquía? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y en qué acuerdo puede estar Cristo con Belial? Aquí Pablo habla de Belial como el líder de la anarquía y de las tinieblas. ¿Quién era entonces el hombre Sheba para merecer tal título, tal nombre? David se dio cuenta de que su poder, cuando dice en versículo 6, ahora Shiva, el hijo de Bichri, nos hallará con más daño, nos hará más daño que Absalón. ¿Qué podría ser peor que ser ahuyentado de Jerusalén por el propio hijo que trató de matarlo? Con Sheba es peor con él. Vemos un serio intento de dividir a Israel en Judá y en el sur y Samaria en el norte. Su presencia llega justo antes de que se construyera el templo. Al final, su sucesor logró dividir a Israel. No pasó mucho tiempo después de que uno de los hijos de Salomón lo hizo. Bohan lo hizo. Un comentarista ha contado 390 años desde ese momento hasta la destrucción del país en el año 586 a.C., justo al comienzo de la diáspora. Justo al principio de la diáspora. Es quizás por eso que Dios dio un extraño mandamiento en Ezequiel capítulo 4, versículo 5. Porque he puesto sobre ti los años de su iniquidad, de acuerdo al número de los días, 390 días. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. 390 días durante 390 años nos llevan directamente a ese periodo de tiempo de Shiva. Desde la división fue un tiempo de grandes dificultades para Israel. Más tarde, en Ezequiel, Dios le pidió al profeta que tomara dos palos que representaban la casa de Israel en el norte y Judá en el sur, que une en una sola barra. Esto está en Ezequiel 37, que habla del regreso de Israel en 1948, cuando Israel se está preparando para la segunda venida del Mesías, tal como es hoy. Así es como una historia, aparentemente sin sentido, la historia de Sheba nos viene hoy. Las mismas palabras que usó Sheba, no tenemos herencia con el hijo de Jesse. Esto es lo que escribió Rehoboam, y esto rompió a Israel. Es después de Sheba que los gigantes hacen su aparición. Y tenían la misma misión, detener la venida del Mesías. Vayamos al capítulo 21. Hay un levantamiento de los filisteos. Leemos en el versículo 15. Cuando los filisteos estaban en guerra de nuevo con Israel, David y sus siervos con él bajaron y lucharon contra los filisteos, y David se desmayó. Esto es hacia el final de la vida de David. Estaba más débil, estaba más viejo. Se nos dice que David se desmayó, y esto es cuando los filisteos sacaron sus mejores armas en un intento de acabar con David y con todo Israel. David tenía los planes del templo. Iba muy pronto a poner su fundación con el altar y hacer todos los preparativos, como lo vemos en la primera de Crónicas. Y parece que las fuerzas del mal, diabólicas, los
sabían. En los siguientes 7 versículos, 4 gigantes hacen su entrada en el campo de batalla en un intento de matar a David, el antepasado de nuestro Mesías. El primero es el versículo 16, Ishbi-Benob. El segundo, el versículo 18, llamado Saf. Luego entró en el versículo 19, es el hermano de Goliat. Y el último, en versículo 20, no nombrado pero descrito como un hombre de gran estatura. Saben que el texto leído en el versículo 18 simplemente dice, Alcaná, hijo de Yare-Oregim, el gigante de Belén que mató a Goliat el Gittita. Algunos han dicho que hay 2 errores aquí. La gente es muy rápida para imaginarse qué o cuáles son los errores en las escrituras. No hay errores en las escrituras. Hay aparentes contradicciones, pero no hay errores. Primero nos dicen que Goliat pero Goliat está muerto por mucho tiempo. Y en segundo lugar, no fue David quien mató a Goliat, sino a Elhaná. Entonces, ¿quién mató a Goliat? ¿David o Elhaná? Primero de Crónicas resuelve la primera parte y nos dice que fue el hermano de Goliat. Ningún Goliat a sí mismo. Pero ¿cómo leer el versículo 18? Este problema es resuelto por un gran gramático y bíblico comentarista, el rabino David Kimchi, conocido como el Radar de la Edad Media. Explica que en hebreo y Goliat representa como la palabra con Goliat, porque por lo que debe de leerse, que derribó al que estaba con Goliat. Este debe haber sido el hermano de Goliat. Una cosa que debemos dar a estos rabinos es su profundo conocimiento de sus propias lenguas. ¿Y cuán grandes eran estos gigantes? Nos dicen en Deuteronomio capítulo 3 que el lecho de uno de ellos, la cama de uno de ellos, medía más de 4 metros. Es muy grande. 4 metros por 2 metros. 13.5 por 6 pies. Por 6 pies. Esto es impresionante y aterrador si conoces a uno de ellos. Pero permítame decirles, no importa cuán grande e impresionante, tal vez la fe en Dios lo reducirá a tamaño verdadero. ¿Recuerdas lo que dijo el joven David cuando se enfrentó a Goliat? Amo mucho este pasaje. Vienes a mí con una espada, con una lanza y con una jabalina, pero vengo a ustedes en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, a quien han desafiado, y lo derribó con una sola piedra lisa. David llevaba lo que podríamos llamar fe viva. Esa fe que mueve montañas y derriba gigantes. Este es un versículo que debemos memorizar, porque ningún enemigo puede prevalecer contra nosotros cuando el Señor de los ejércitos está de nuestro lado. Es esta fe la que necesitamos sostener y alimentar. Podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si estos gigantes vinieran aquí otra vez? La palabra para gigantes, Rafa o Refayam en plural. Si seguimos su historia, estos fueron los que intentaron impedir que Israel entrara a la tierra prometida. Esto es lo que encontramos. Estos son los 10 los 10 espías vieron y temían, y debido a ellos la entrada de Israel se retrasó otros 38 años. Y luego, una vez que entraron en la tierra, estos gigantes intentaron de nuevo detenerlos, pero esta vez no pudieron. Saben que los primeros 3 capítulos de Deuteronomio se concentran en la batalla contra estos gigantes hasta que los israelitas terminaron con éxito, acabándolos. De nuevo resurgieron con Goliat. Primero, ¿saben cómo Goliat aparece en las Escrituras? Él vino a la escena solo después de que David fuera ungido rey, no antes. Los filisteos no lo produjeron antes, solo cuando David hizo su entrada a la historia en Israel. Y la última aparición está aquí, con los últimos 4 gigantes, en el momento en que se iba a construir el templo de Dios. Así que las fuerzas malignas los trajeron en momentos cruciales, cuando Israel entró a la tierra. Segundo, cuando David, el antepasado del Mesías, fue ungido rey. Y tercero, cuando el altar y el templo se estaban construyendo. Sin embargo, se estaban por construir. Sin embargo, esto es lo último que oímos de ellos. Los últimos 4 se han ido. Sabemos cuántos había de ellos. Al final, 5. Tal vez por eso David tomó 5 piedras listas cuando pereció Goliat. Me esperaba que los otros 4 aparecieran. Creo que él lo sabía todo esto. Pero estos gigantes
quiero decirles, tenían un origen demoníaco. Los israelitas les dieron otro nombre en el libro de Números 13:33. Cuando los vieron, allí vimos a los gigantes, los descendientes de Anak. Provenían de los gigantes y éramos como saltamontes, como grillos a nuestra vista, y así estábamos en su vista. La palabra para gigante aquí no es la misma, pero es Nefilim. La Nefilim es la misma que encontramos en estos gigantes en Génesis capítulo 6, versículo 4. Y dice: había gigantes en la tierra, Nefilim en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. ¿Cómo podemos entender esto? Este es el verdadero origen de estos gigantes. Los hijos de Dios aquí son demonios que intentaron corromper la semilla de la mujer para que la semilla del Mesías, profetizado en Génesis 3:15, no viniera. Y leyendo Génesis 6:4, considerando la inundación, hacemos una pregunta. Si todo fuera aniquilado después de la inundación, ¿cómo es que estos gigantes podrían volver después? Esto es cuando entendemos los orígenes espirituales, la dimensión demoníaca de estos monstruos. Hoy no hay más, se han ido. Los últimos en la tierra fueron matados, hechos muertos por David, y sus hombres y el cielo se deshizo de ellos también. Tal vez fue en el momento de Samuel que estaban encadenados, como leemos en Judas versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dominio adecuado, pero dejaron su propia morada, están refiriéndose a aquellos de Génesis 6, ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. No se encuentran en ninguna parte, ya que están encadenados hasta el juicio del trono blanco. ¿Y cuál es este lugar? La Biblia nos dice que está sido cambiado. Capítulo 2, Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojaron al infierno y los entregó en cadenas de tinieblas para ser reservados para el juicio. La palabra infierno en nuestra traducción al inglés es más específica en griego, es Tártaros. El infierno es un lugar grande, como muchos compartimentos, y Tártaros es ese lugar, allí donde estos ángeles caídos, particularmente rebeldes, los Nefilim, están confinados al lago de fuego. Muchos hay en día quienes creen que los Nefilim siguen en la tierra, listos para golpearnos. Ayer busqué la palabra Nefilim en Google y recibí 8.670 visitas. 8.670.000 visitas. Muchos de ellos hablan de pruebas de los Nefilim y se encuentran con los Nefilim. Algunos dicen que eran ovnis, vampiros, pero estos gigantes se han ido. El último versículo de este relato dice: estos 4 nacieron del gigante en Gat y cayeron de la mano de David, de la mano de sus siervos. Así que estos gigantes intentaron entonces borrar las semillas de nuestro Mesías, al que se le da un título particular en 2 de Samuel 21:17. Allí se le llama la lámpara a nuestro Señor, la lámpara de Israel. ¿En qué sentido era David también la lámpara de Israel? El Targum traduce este lugar diciendo: no extinguiréis el reino de Israel. Pero David representa más que el reino de Israel. Estaba allí como el antepasado del Mesías. Era una prueba viviente de la verdad de Yeshua, la lámpara de Israel. Aquí él representa a cada individuo, porque cada uno de nosotros es esa lámpara que habla a la gente hoy que Dios es verdadero y que Yeshua está vivo y bien. Recordamos que decía Yeshua: soy la luz del mundo. Y también dijo: ustedes también son la luz del mundo. De muchas maneras nosotros cargamos esta lámpara también. Hay 2 historias, una de Shiva y el último de estos 4 gigantes, que nos dan una idea de la batalla espiritual subyacente que estaba sucediendo y está tan amplificada en los últimos capítulos del libro. Permítanme llevarles al capítulo 24, el último, y es la historia del famoso censo. Vamos a leer el versículo 1, y empieza así. Y la ira de Jehová se despertó otra vez contra Israel y movió a David contra ellos para decir: ve, número
Israel y Judá. Now, why is the Lord angry with Israel? ¿Por qué está Jehová enojado We're con not Israel? told. No nos But dicen by por this qué. point, by the way, it's not hard to figure out. Porque ha So habido far, it's pecado been tras sin over pecado sin, followed by y grace gracia over sobre grace, gracia y forgiveness over perdón forgiveness. sobre perdón. This is why Es in por eso que en Jeremiah, I believe Jeremías God Dios promete que se promises pondrá that He su will ley en sus put His mentes law into y le their minds escribirá en and sus write corazones, it y yo into seré their su Dios hearts, y ellos and serán that He mi will be pueblo. their De God, lo and they contrario, shall nunca be habría His people. Otherwise, funcionado. it would never work. Es por eso que el This is nacimiento why de la the birth of iglesia, the church, of the ecclesia, estamos right? We are permanentemente permanently sellados con el sealed Espíritu by the Spirit de of God Dios y nos da la and given the seguridad de la assurance of salvación, salvation. porque si Otherwise, no, God Dios will be estaría angry enojado con with us nosotros all todo the el time. tiempo. But Pero thank gracias God, a you know, when He Dios, sees you, Dios He nos sees ve a you través de through Yeshua. Yeshua. Y así nos dice que Dios And so we movió a are told David that contra God ellos para moved decir, David against ve them el to número say, de go number Israel Israel y Judá. and Judah. Aquí de nuevo no sabemos Here por qué again, we estaba don't know mal why it numerada la was wrong to población number en the este momento population para at hacer un this censo. time. Se Many dieron muchas reasons were given. naciones. El más popular es The que en most este punto popular David is confió en that su at this propia point David fuerza, en relied lugar de on confiar his en own Dios. strength instead Pero of él relying on debería God. haber sido But he should uno de have los que known sabían que that Dios God no ve el doesn't número, see the sino la calidad del numbers, pueblo, but el the carácter de quality cada of the uno. people, the character of No each fue one. mucho antes It was de not long David, ago, Dios not le long ago dijo before a David, Gideon that que su God told ejército, Gideon Gedeón, that que su his army ejército was era too big, demasiado and he reduced it to grande y lo redujo a 300, and these 300 hombres. 300 were Y enough estos to fueron fight against this 300 powerful suficientes army para of about luchar contra un poderoso 185,000 ejército de Midianites and 185,000 Amalekites. medianitas And they y won. amalecitas. And the Y most ganaron, y amazing lo thing más is that increíble they de did aquí not es even que have to ni fight. siquiera lucharon. All they had to Todo do lo is que to blow tenían que hacer 300 es trumpets and soplar break 300 300 pitchers, enough trompetas y noise a to scare the 300 Midianites lanzadores. and the Hicieron Amalekites who suficiente actually ruido para killed each asustar a other. los medianitas y amalecitas y así This se principle mataron entre sí. of a Este minority principio de una winning over a minoría que se great gana and sobre powerful una gran majority is poderosa seen mayoría throughout se the ve en toda la scriptures, Biblia, and incluso even muy very recientemente. recently. ¿Recuerdas Do you cuándo? remember when? En el renacimiento de la nación de At the Israel, rebirth hace of the nation of 71 Israel, años, cuando el país 71 fue atacado years por ago, numerosos when the country ejércitos, was attacked pero by ganó numerous todo el tiempo. armies, but it won En cada all the guerra, time, no hay at each ningún war. país que podría haber No resistido country el poder could have militar y el withstood número the military de power tantos and países numbers alrededor of so como lo many hizo countries Israel, around a menos que Dios Israel, estuviera con ellos. unless God was with them. La gente dice, People ¿hay ask, is milagros there hoy? miracles Sí, today? vean Yes, al Medio look at the Oriente. Middle East. Todas estas cosas hablan de You know, la all these things so fidelidad far de speaks Dios. of God's Nunca faithfulness. abandonará He al will que ama never y ni leave lo the one who abandonará loves. nunca. He Y loves, esto that es is, nor algo even que a menudo forsake him. Never nos forsake recuerdan him. las Escrituras y en la Let me tell you a historia. story I just read. Permítame contarles una It's historia about de lo que acabo de a leer. Se tribe trata de of una tribu de Native nativos Americans who americanos had a que unique tenían una practice for práctica única para training young entrenar a un men. joven que estaba The a young punto man de was llegar about a to la reach edad adulta. adulthood. En la noche del On the night decimotercer of a boy's cumpleaños de un niño, 13th 13 birthday, años, sounds like a bar fue mitzvah, vendado por los ojos, he en was los ojos blindfolded y and llevado taken millas de miles distancia para away su for his training. entrenamiento. Cuando se quitó la venda, When estaba en medio he de took los off the bosques más blindfold, he was in espesos. the midst of Tuvo que thick quedarse woods. allí toda la Okay, he noche, had to stay solo. there all Cada night vez by que una himself. ramita se Every time a rompía, twig probablemente snapped, he visualizaba un probably animal visualized a salvaje wild listo para animal saltar. coming Cada vez que un towards animal him. aullaba, Every time an imaginaba animal a un lobo howled, he saltando de la imagined a oscuridad. wolf leaping Cada out vez que of the soplaba el darkness. viento, se Every time preguntaba the qué wind sonido blew, más he siniestro wondered what more estaba sinister sound it makes. ocultando. It Después masks de lo that. que parecía una Even eternidad, what seemed los like an primeros rayos eternity, de luz solar the first rays of aligeraron el sunlight interior lightened the del interior of the bosque, forest as soon mirando. as the sun No aligeraron, rose. sino And que looking iluminaron el interior around, the del boy bosque. saw Mirando a su actually alrededor, the el niño shadow of vio a man. flores, It árboles y el was his contorno father del camino who y la was there figura de un hombre a protecting pie, them all night pocos long. metros de distancia. Era su Likewise, padre que lo God había is estado always protegiendo present with us toda in la our noche. trials. Del mismo We modo, may Dios not siempre say está that presente is con the nosotros Samuel en is nuestras there, the pruebas. Holy Su Spirit to presencia tell no us se all ve, these pero things. es más real que la vida. Back to De David. regreso a David, como Why did he que want to quería number saber the el army? número de You personas know, en su whatever the ejército. reason, we Cualquiera que sea la understand razón, that it was entendemos not que no era algo que something to hacer. do. Incluso su Even his own propio commander, comandante Joab, Joab, who que was no era not espiritual en spiritual, absoluto, tried trató to de dissuade him. disuadirlo, pero descubrimos que a But través we de find Primera out Crónicas through 21 1 Chronicle vemos la 21 amplitud the de su acción amplitude y of leemos. this action. Entonces There we read
Satanás fue quien se enfrentó a Israel y movió a David a censar a su armada. Fue Satanás mismo, no un simple demonio, quien instigó este censo. Algunos han visto una contradicción aquí. ¿Es Dios o Satanás quien movió a David a contar? Pero las declaraciones son ciertas. Ambos pasajes presentan la historia de dos lados diferentes. Satanás no tiene poder a menos que Dios se lo haya dado. Dios lo permitió, como en el caso de Job.
Satanás nunca podía haber actuado a menos que Dios se lo permitiera. Esto así es siempre. Dios está siempre en control cuando regula y nunca permite ninguna tentación de juicio por encima de lo que una persona o un país puede tomar. Y así que después de 9 y 20 días se realizó el censo. El mes y los días se dan como para decir lo que fue una pérdida de tiempo y dinero. Todo este tiempo podría haber pasado haciendo algo mucho más bueno para el país. Es después de este tiempo que Dios envía a Gad el profeta, a David. Y lo que sigue, quiero decirles, puede ser de la parte más rica de las Escrituras. Aquí en medio de muy difíciles castigos y juicios, vemos cómo la fe, cómo la oración y el arrepentimiento pueden detener los juicios más duros hacia nosotros. Y por encima de estas cosas, el resto del libro nos lleva justo al pie de Yeshua. Está justo allí. Empecemos por leer los versículos de 11 a 13. Y cuando David se levantó en la mañana, la palabra de Jehová vino al profeta Gad, el vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así dice Jehová, te ofrezco 3 cosas. Elige una de ellas para ti, para que lo puedas hacer. Entonces Gad vino a David y le dijo, ¿vendrán 7 años de hambruna en tu tierra? ¿O te irás 3 meses antes que tus enemigos, mientras 3 días en el que habla peste en tu tierra? Ahora consideren y vean qué respuesta deberé tomar de vuelta a aquel que me envió. Es una difícil elección. ¿Cuál de las 3 habrías elegido? Saben que los 2 primeros David acaba de experimentar. Aprendemos en el capítulo 21 que ya pasó 3 años de hambruna, así que él sabía qué esperar. En cuanto al segundo, también tuvo una experiencia. Hemos visto cómo fue perseguido por su propio hijo Absalón. Él debería haber estado preparado. Sin embargo, el tercer castigo, quiero decirles, puede ser el más severo, una plaga. Saben que una plaga puede acabar una nación en 3 días. La palabra hebrea a la pestilencia es deber de dabar, que significa destrucción. En el Talmud dicen que si una ciudad es devastada por una pestilencia, ordenarían a todos ayunar y orar por la ciudad. Esta palabra designa lo que conocemos como la peste bubónica o la muerte negra, que diezmó a la población de alrededor de 100 a 200 millones de personas de Europa a mediados de 1300. ¿Cuál eligió David? David escogió el último. Y quiero que vean la razón por la cual escogió la última. Escuchemos a su sabiduría en el versículo 14. Estoy en gran aflicción. Por favor, caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son grandes, pero no me dejes caer en manos del hombre. Sí, este es el más duro juicio de los 3. Significa que Dios debería tener pleno control. La tercera es la que significa. Y David prefería caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Claro. La hambruna habría hecho que los israelitas dependieran de los países vecinos que no eran amigos de Israel. Cayendo en manos de enemigos, habrían sido abusados. Los hubieran abusado, pero cayendo en las manos de Dios es como estar cayendo en las manos de la misericordia y la gracia. Estamos allí, manos de misericordia y gracia, incluso en tiempos de juicio. Dios envió la plaga, pero no fue por 3 días. Fue muy poco tiempo. La cortó la plaga. Pero quiero que vean por qué y cómo redujo el juicio. La razón se da en las últimas palabras del libro. Si recuerdan algo acerca de Samuel, vean los últimos versículos. Así que Jehová hizo caso a las oraciones para la tierra, por la tierra, y la plaga fue retirada de Israel. La oración es la última
salida que tenemos, la última arma que tenemos con el poder de Dios. Es lo que detuvo a Dios y sabe ya cómo moverlo. La oración es la última arma de la armadura de Dios. La oración cambia al individuo y Dios es el que cambia las cosas. Pero la oración efectiva tiene un largo rastro de trabajo duro detrás de ella, porque no viene siempre así, porque debemos orar para que funcione, debemos creer, de lo contrario se convierte en un conjuro solamente. Pero, ¿cómo podemos ver qué es lo que lo acompañó a David en la oración? Fe. David tenía la plena confianza en Dios, sabía que Dios podía cambiar de opinión. Después de todo, era su pueblo. Aún en el castigo él confiaba en Dios. Debía recordarnos la historia de Moisés cuando discutió con Dios y cuando Dios se dio para acabar con la nación. La fe cambia el espíritu del hombre y conforma al espíritu de Dios. El nombre de gran fe es uno cuando la voluntad de Dios se convierte en su voluntad. Es cuando la fe toma control. Y Dios no tiene ninguna elección más que parar el castigo. Y hay un elemento más antes de que la oración y la fe se vuelvan efectivas. Arrepentimiento con oración. Es en el versículo 17. Saben que David dijo, seguro ha encontrado pecado y hecho ciertamente inicuamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Deja que tu mano rezó, esté contra mí y contra la casa de mi padre. David no discutió con Dios, simplemente dijo, he pecado, no es culpa de nadie más que la mía. Esa es la clave del arrepentimiento, he pecado. David pudo haber encontrado 1,000,000 de razones por haber hecho lo que hizo, pero asumió toda la responsabilidad. Fe, oración y arrepentimiento, es la fórmula aquí. Y sabes hasta cuán lejana fue la bendición de Dios a David, a Israel, y cómo nos bendice aquí. Volvamos al texto. Hay algo aquí que es realmente extraordinario. Veamos versículos 15 y 16. Entonces Jehová envió una plaga sobre Israel desde la mañana hasta la hora señalada, de Dan a Beersheba. Murieron 70,000 hombres de la gente. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se dio de la destrucción y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo, es suficiente. Ahora sujeta tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto al piso de la trilla de Aruna el Jebusita. A medida que la plaga atravesó todo Israel desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur, de norte a sur, y llegó a Jerusalén y se detuvo allí. Pero, ¿en dónde se detuvo esta plaga exactamente? Esto es hermoso. Dice, por el piso de la trilla de Aruna, el Jebusita. Y es en este punto que en el versículo 18 leemos que Gad vino ese día a David y le dijo, sube, erige un altar a Jehová, justo allí. ¿Dónde era? Justo en el futuro lugar del altar del sacrificio del templo. Porque aquí es donde termina el juicio. Aquí es donde su poder cesa. Es aquí donde Dios dice al ángel destructor, es suficiente, ahora sujeta tu mano, porque el altar del sacrificio estaba justo allí y Dios lo estampó con un milagro, porque leemos en Primero de Crónicas 21:26 que cuando David ofreció el primer sacrificio, Dios envió fuego desde el cielo. Primera de Crónicas 21:26, pero esto es algo más. Si regresamos al versículo 16, hay alguien más que estaba allí, el ángel del Señor. Esto es por lo que la plaga se detuvo. Esta es la primera vez en Samuel que el ángel del Señor, la aparición física del Señor estaba allí. Es la misión. Y el ángel de Jehová estaba junto allí porque eran mensajeros de Dios algunos. Pero cada vez que el ángel del Señor es mencionado allí, nos demuestra que era Dios el que estaba allí. Y nos enseña que era Yeshua, el embajador del Señor, que estaba en el umbral. Y una vez más, la palabra ángel no siempre describe la naturaleza del individuo, sino su misión. Él estaba allí.
es cuando en Primera de Samuel todo juicio se detiene y pecado se detiene a los juicios, estos juicios a los pies de Yeshua. Y así que para Shiva, que planea dividir y destruir a Israel, a los gigantes que querían extinguir la lámpara de Israel, que estaba a punto de limpiar al pueblo y la tierra, Dios se levantó de su trono para afirmar que la salvación vendrá y siempre de él. Y así fue. Yeshua también se levantó y se puso de pie en el piso de trilla. El Targum de Samuel dice, y el ángel del Señor estaba en el piso de la trilla. Así como lo vieron descansando, esperando salvar. Y es significativo que en el templo fue construido sobre un piso de trilla. Hay un gran simbolismo allí. Saben, después de una cosecha, los granos fueron llevados al piso de la trilla, fueron trillados y golpeados repetidamente hasta que la parte interior era más suave. La parte interior de la semilla era más suave. Y al final se cubría con la paja. Al final, cuando los vientos se levantaron, tomaron la semilla y la arrojaron al aire para que el viento separara la última paja del grano. Y lo que quedaba era la buena semilla. Aquí es cuando se separa la semilla de la paja. Esta clasificación y el mismo proceso de trillar y ganar y granar es la imagen que se utiliza para mostrar cómo Jesús llegará al final y va a ordenar su iglesia. En Lucas 3:17 dice, su pan infiel está en su mano y limpiará completamente su piso de trilla y recogerá. Más bien su abanico estará en su mano y limpiará completamente el piso de trilla y recogerá el trigo en su granero, pero la paja que arderá con fuego inextinguible. Cuando el Señor venga a separar la buena semilla de la paja, el trigo de la cizaña. Así es como Samuel habla también de Yeshua. Después de su resurrección y antes del final del tercer día, había dos personas que caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Y mientras hablaba el uno al otro, Yeshua apareció y caminó con ellos. Al principio no lo reconocieron, pero después de que lo hicieron, leemos que Jesús se sentó con ellos y les dijo un estudio bíblico. Imaginen un estudio bíblico con el mismo autor de la Biblia. Esto es cuando leemos en Lucas 24:27, y comenzando en Moisés y todos los profetas. Jesús los expuso a todas las escrituras, se las contó, todas las cosas concernientes a sí mismo, desde Génesis a Apocalipsis. Y tal vez cuando llegaron a este pasaje de Samuel, les mostró dónde estaba parado, justo al altar, al lado del altar, antes que alcanzaron la presencia de Dios. Y saben que aún está allí para hacer la separación final del trigo y la cizaña. Es entonces cuando lo reconoces en las escrituras hebreas. Los pasajes se abren a nosotros. Sin embargo, todavía no hemos considerado un gran salmo de David en 2 de Samuel 22:23. Allí Yeshua emerge de una manera grande y maravillosa. Estos pasajes que vamos a mirar la próxima vez y vamos a revisar nuestro Mesías, su presencia en Samuel, porque Él estaba en todas partes, desde el primer capítulo de Samuel hasta el final. Quiero concluir con un pasaje muy alentador que parece perdido en medio de los capítulos 20 y 24. Está en el capítulo 23, del versículo 8 al 39. Es muy largo y contiene tantos nombres de personas de las cuales nunca hemos oído hablar. Primero, esta lista es dividida en 4 grupos. Comienza con 3 hombres poderosos: Josheb, Bashevet, el Taharita, llamado Adino, el Esnita. Lo encontramos en el versículo 8 y no en ninguna otra parte en la Biblia. Luego leemos de Eleazar, el hijo de Dodo, el Ajojita, en el versículo 9. Y en un pasaje correspondiente en Primera de Crónicas 11, pero en ningún otro lugar, y no sabemos quién es. Luego leemos Shamán, hijo de Agi, la Ajarita, en el versículo 11, y en el pasaje correspondiente en Primera de Crónicas, pero en ningún otro lugar, y no sabemos quién es.
¿Por qué crees que tenemos que leer acerca de estos hombres que no sabemos en absoluto, excepto lo que nos dicen aquí? Porque nos dice que solamente Dios los conoce. Saben que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en rectitud. ¿Por qué entonces los tenemos aquí? ¿De qué está hablándonos? El punto es que no sabemos quiénes eran. Lo que nos importa realmente es que Dios los conoce. Hay muchas historias. Estas están trabajando para estos hombres en ese momento, porque Dios las conoce. Él dice que su fe, su obediencia, los consideró muy dignos y su nombre fue escrito en las Escrituras por la eternidad, por Dios. Este es otro salón de la fama y una gran nube de testigos y nos enseñan a no buscar siempre la luz, sino lo que complace a la luz, porque debemos dar muchos frutos, conocer a la congregación, estar presentes. No sean desconocidos para ellos. No importa que esto lo sean, porque sabemos que el Señor los nota. Porque Dios dice, no es injusto, porque Él no olvida tu obra y obra de tu amor que nos ha mostrado hacia su nombre, en que has ministrado a los santos y ministros. Por esto son hombres que han sido confiables y fieles a Dios. Y Dios ha sido tocado por el amor que tienen hacia Él. Y hay una persona que se nombra en esta lista. Puede que te hayas sentido mal por Urías, el esposo de Betsabé, pero está en el versículo 39. Allí finaliza con él entre los fieles. Esto quiere decir que él está bien. ¿Han ustedes escuchado acerca de un pajarito hermoso negro que se llama guillemot? Es un pajarito que vive en las costas del norte del Ártico. Estas aves se unen por miles en áreas comparativamente pequeñas, en acantilados. Debido a las condiciones del hacinamiento, cientos de hembras ponen sus huevos unos al lado del otro, en una estrecha cornisa, en una larga fila. Dado que todos los huevos se parecen, es increíble que el pájaro madre puede identificar a los que le pertenecen. Sin embargo, los estudios muestran que conocen también sus propios huevos, que cuando incluso uno se mueve, los encuentran y los devuelven a su locación original. La Escritura nos dice que Dios también conoce íntimamente a cada uno de sus hijos. Conoce cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, emociones, decisiones que debemos tomar y los problemas que estamos pasando. Él lo sabe. Por lo tanto, la comprensión de toda la magnitud de la omnisciencia de Dios debe evocar alabanza y brindar consuelo a los creyentes. Al final, esto es lo que el libro de Samuel nos enseña. Amén. Oremos. Nuestro Señor, nuestra luz, nuestro Padre, hemos visto a través de tu palabra que estás lleno de compasión, lleno de amor. Concédele a nuestro corazón que este entienda, sepa, oiga, aprenda, enseñe, sirva y cumpla con amor todas las enseñanzas que adquirimos de ti hoy por la palabra. Abre nuestros ojos con tu amor, une nuestro sano corazón a vuestros mandamientos y reunir nuestros corazones en el amor en tu nombre, para que nunca se nos reproche nada por la eternidad. Guíanos en paz y ayúdanos a librarnos de las influencias de este mundo. Y bendícenos. Te damos las gracias en nombre de Yeshua, oh Señor, Shem Yeshua HaMashiach. Y para la congregación, Jehová los bendiga y guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes, les dé gracia, alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Mi nombre es Israel. Yo los bendigo. Amén, amén. Si tienen preguntas, pueden hacerlas a través de YouTube o Facebook.